Hola, mi nombre es Liliana Salazar y yo voy a explicar el problema 4.31. Bueno, pues para dibujar el diagrama de cuerpo libre, primero lo que hice fue identificar las fuerzas, que en este caso el problema nos dice que la silla tiene un peso, que además también la superficie ejerce cierta fricción. También nos dan la fuerza del empuje, y también como la silla está en una superficie, pues también tenemos la normal. Entonces aquí ya podemos empezar a dibujar. Primero dibujamos el semieje X y el semieje Y. Y ubicamos un punto en el origen, donde el punto pues va a ser la silla, el objeto. Y después pues ya empezamos con dibujando la fuerza del peso hacia abajo. También dibujando la fuerza de la fricción, que como es horizontal a la superficie, aquí tomamos el semieje X como el suelo y pues por eso está paralelo a. También dibujamos la normal, que sería en el eje Y hacia arriba, y por último la fuerza de empuje, que nos dice que está a 37 grados por debajo de la horizontal, es decir, por debajo del semieje X. Entonces, ya teniendo esto, también es importante identificar el componente X y el componente Y de la fuerza de empuje. Aquí como tenemos en el componente X, pues sería la magnitud de la fuerza de empuje por coseno del ángulo. Coseno porque aquí nos dice que pues sería el cateto adyacente por la hipotenusa, entonces por eso sería coseno. Después en la componente Y pues sería igual la magnitud por seno del ángulo, porque aquí sería seno, aquí vendríamos teniendo el ángulo igual de 37, entonces sería el cateto opuesto por la hipotenusa, entonces por eso se usa el seno. Bien, ahora para calcular la fuerza normal, igual tenemos los datos: la masa de 12 kilogramos, la magnitud de la fuerza de empuje de 40 newtons y el ángulo de 37 grados, o bien lo podemos tomar con respecto al eje X, que serían 323 grados. Entonces, ya tomando la segunda ley de Newton, nos sale en la ecuación que en la suma de las fuerzas en X sería el componente X, que sería F por coseno del ángulo más menos la fricción, igual a masa por la aceleración en X. Y la suma de las fuerzas en Y sería la normal menos el componente en Y, que sería F por seno del ángulo, más menos el peso, que sería igual a masa por aceleración en Y. Aquí como la aceleración en Y no existe porque el objeto no se está moviendo en el eje Y, esto se elimina y lo volvemos a hacer. Entonces aquí con esta ecuación podemos despejar n y con eso ya podemos calcularlo. Entonces ya despejando n, tenemos que sería F por seno del ángulo más el peso. Entonces aquí, como sabemos que el peso es igual a masa por gravedad, ya sustituyendo los datos que tenemos en esta ecuación, nos saldría que 40 newtons por seno del ángulo de 323 sería menos 24 newtons. Y masa por gravedad, 12 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, serían 118 newtons. Estos valores están estos valores están redondeados, entonces ya haciendo la suma nos saldría que la fuerza normal que ejerce la superficie sobre la silla serían de 94 newtons.